Bueno, para la clase de hoy vamos a comenzar con el versículo de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, 14. Dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí nos explica que solamente debemos honrar a nuestro Señor Jesucristo y a Jehová y al Espíritu Santo, mas no adorar a otro santo o a otra figura idolatra. Tener en cuenta esto, muchachos. Bueno, en clases pasadas habíamos hablado sobre lo que era una reforma, lo que era una ley. Yo explicaba que una reforma era un proyecto del Estado, un proyecto nacional donde los presidentes, los senadores colocaban ante la rama legislativa para aprobar. Cabe decir que esta reforma se puede cambiar por periodos de gobierno. No es como una ley, porque una ley sí es establecida por años, que la única que puede cambiar una ley en este caso viene siendo la Corte Constitucional. Bueno, en la situación de una reforma tributaria, podemos establecer que una reforma tributaria es un proyecto de ley nacional donde el gobierno, a raíz de unos decretos, a raíz de unos lineamientos, le dice a los colombianos cómo se va a tributar, valga la redundancia, en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, que los colombianos, cómo van a darle un tributo económico al Estado, ya sea por los impuestos, por el impuesto IVA, por el impuesto de renta, por el impuesto de vivienda, por el impuesto de tránsito, por los distintos impuestos. O sea, entonces, para el gobierno, esta es una nueva forma de recaudar fondos para pagarle a los policías, a los soldados, a la educación, la salud y demás entes sociales. Por lo tanto, tenemos que es una norma que contribuye a que el Estado retome fondos para la economía social y para la economía del crecimiento y desarrollo social. Sin una reforma tributaria, obviamente no hubiera unos lineamientos donde las personas supieran qué iban a hacer para tributar el impuesto. Normalmente, cuando se tributa impuesto, se denomina cuando son dos tipos de personas en Colombia. Recordemos que hay dos personas en Colombia: persona natural y persona jurídica. Las personas naturales son aquellas personas que ganan menos de 4 salarios mínimos vigentes y que de pronto por ende por su bajo precio en sus ganancias, por sus pagos, no tributan tantos impuestos, pero sin embargo siempre pagan un impuesto al pagar la comida, a pagar la educación, a pagar cualquier cosa. Siempre va a haber un impuesto, en este caso el impuesto IVA. En el caso de la persona jurídica, son las personas que ya ganan más de 4 salarios mínimos vigentes ante el Estado colombiano, y pueden ser empresas, puede ser una persona, una organización. Teniendo en cuenta esta situación, debemos tener en cuenta que una reforma tributaria es una norma que ayuda a el cobro de impuestos para los fondos del Estado. ¿Quién es la entidad que se encarga de recoger dichos fondos? Bueno, hay varias, pero principalmente la DIAN es la que te ayuda a ti. La DIAN te ayuda a ti a saber qué tipo de persona eres tú, si eres una persona natural, una persona jurídica, y cómo lo hace a través de algo que se llama el RUT, que es el Registro Único Tributario. Después, en clase siguiente, estaremos hablando sobre este Registro Único Tributario que hace referencia al Estado colombiano. Sigamos con las diapositivas. Bueno, ¿para qué se hace una reforma? Ya había explicado antes que normalmente se recogen estos fondos para que estos fondos se recogen para que el Estado use estos fondos para pagarle a los trabajadores de las entidades públicas, sean médicos de los hospitales, sean los docentes de las instituciones públicas, para hacer obras, para mejorar la infraestructura, para de pronto crear proyectos, parques, proyectos de reestructuración social, mejor pavimentación, mejores
escenarios deportivos, teatros, en fin, todo este monto económico, este capital se recoge para un fin, en este caso es social. Bueno, ¿cómo se presenta una reforma tributaria? El presidente en este caso debe solicitar y exponer un proyecto de reforma ante el Senado de la República y ante la Cámara de Representantes, es decir, a la rama legislativa, porque esta es la única que se encarga de aprobar los proyectos nacionales del presidente. Sin su aprobación, innecesariamente el Estado no puede regir cualquier reforma o cualquier ley, en este caso la reforma tributaria. Bueno, vamos a ver los pasos. El primer paso habla de que el gobierno debe presentar ante el Congreso la reforma. Bueno, ya habíamos hablado sobre eso. Segundo, los congresistas nombran ponentes y coordinadores ponentes de las comisiones del Senado y Cámara especializados en el tema económico para que revisen la propuesta original y le hagan ajuste si así lo estiman. ¿Qué quiere decir esto? Estos ponentes del Estado, del presidente, de los senadores de la Cámara de Representantes, analizan el proyecto de reforma del presidente. Ojo, tienen que ser profesionales en cuanto al tema económico. No quiere decir que de pronto un médico no pueda reformar, simplemente un médico senador no puede reformar sobre la reforma o sobre una ponencia de reforma, sino que normalmente se utilizan los economistas, los contadores y todo ese tipo de personas que hablan sobre el recaudo económico, en este caso el recaudo de los impuestos, de la reforma tributaria. Por lo tanto, estos ponentes explicarán de manera cierta cómo se va a establecer la nueva reforma tributaria en el país y dicha reforma a quién beneficia o a quién no beneficia. 3. El documento definitivo es estudiado en la Comisión Económica, que deben votar en el primero de dos debates que deben surtir cada reforma. Es decir, que cuando se apruebe por las comisiones económicas de la rama legislativa se ejecuta el proyecto. En cuanto al segundo debate, se da en plenaria, tanto del Senado como Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Ya después de dicha votación, en el segundo debate, si la Cámara aprueba y los senadores aprueban el proyecto se da de manera acorde en Colombia y de manera nacional. ¿Qué pasa si de pronto el debate nada más es aprobado por la Cámara de Representantes y no por los senadores? El proyecto se debe reestructurar porque no hay digamos una cohesión, una coherencia entre los dos entes públicos de la rama legislativa. Para que un proyecto nacional se apruebe, deben estar enlazados la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Quinta, cada uno de esos peldaños le puede agregar proposición y el gobierno decide si la acepta o no. ¿Qué quiere decir? Esos ponentes, esos analistas políticos, económicos, sociales, pueden agregar ciertas metodologías, ciertos lineamientos, ciertas características a esta reforma y ya decir al gobierno si decide aceptar o no. Porque, por ejemplo, de pronto la Cámara aprueba el proyecto, pero los senadores no. Pero los senadores le pueden decir al presidente y a su grupo de asesores que le agregue dicha metodología o dicho lineamiento. Y ya el presidente puede aceptar o no dicha propuesta. Bueno, como conclusión de la clase, dice que el gobierno propone esta reforma, como les dije, para generar un crecimiento social, un crecimiento económico, un crecimiento en la infraestructura, en todos los ámbitos sociales. Y teniendo en cuenta la equidad social, teniendo en cuenta la equidad jurídica, todo ese tipo de conceptos. Otra de las cosas que le iba a comentar es que la reforma tributaria es un proyecto que mejora la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, a raíz de la corrupción se ha venido despilfarrando mucho monto económico y ciertos montos económicos no han llegado a los lugares que deben llegar ni a los organismos que deben llegar, y por ende los proyectos quedan a medias. Para terminar la clase, les recuerdo que el documento base, documento científico, es el libro de Santillana y el siguiente artículo. Muchas gracias.